Sagitario no entra en la vida de los demás como una simple presencia. Irrumpe como un cometa encendido atravesando una noche inmóvil. Hay algo en su energía que despierta lo dormido, que rompe cadenas invisibles y que obliga a quienes lo rodean a recordar que todavía existe un horizonte por conquistar. Su atracción fatal no nace únicamente de la belleza, ni del carisma superficial, ni de la habilidad social. Surge de algo mucho más peligroso y magnético, la sensación de libertad absoluta que emana de su espíritu. Muchos signos seducen desde el misterio, desde la ternura o desde la intensidad emocional. Sagitario seduce desde el fuego del destino. Tiene la capacidad de hacer sentir que cualquier cosa es posible. Cuando aparece, los ambientes se expanden. Las conversaciones dejan de ser pequeñas. Las personas sienten que sus propios límites empiezan a romperse. Esa es la verdadera razón de su poder magnético, hace que los demás se sientan más vivos de lo que eran antes de conocerlo. Existe una fuerza salvaje en su mirada, una mezcla entre inocencia y aventura que resulta imposible de imitar. Sagitario posee el brillo del explorador que nunca teme abandonar lo conocido. Y precisamente por eso muchos quedan atrapados en su órbita. Hay personas que pasan la vida entera buscando a alguien que les haga olvidar el miedo. Sagitario logra eso sin siquiera intentarlo. Su energía transmite una confianza feroz en el futuro, como si el universo siempre estuviera a punto de abrirle una nueva puerta secreta. Su atracción fatal también nace de su autenticidad brutal. Mientras otros calculan cada palabra y esconden sus verdaderas emociones detrás de máscaras, Sagitario dispara verdades como flechas encendidas. Puede incomodar, puede desarmar, puede incluso herir con su sinceridad, pero jamás deja indiferente. Esa honestidad salvaje genera una adicción emocional muy poderosa. Quien conoce a Sagitario siente que finalmente está frente a alguien imposible de domesticar. Y lo indomable siempre fascina. Hay algo profundamente hipnótico en alguien que no necesita aprobación para existir. Sagitario camina como quien ya ha conversado con montañas, tormentas y estrellas. Tiene una energía de viajero ancestral, de alma que no pertenece completamente a ningún lugar porque pertenece al movimiento mismo. Esa independencia provoca una atracción peligrosa. Muchos intentan atraparlo creyendo que podrán contener ese fuego. Pero cuanto más intentan encerrarlo, más intenso se vuelve su deseo de escapar. Esa contradicción alimenta su leyenda emocional. Sagitario atrae porque nunca parece completamente alcanzable. Incluso cuando ama intensamente, conserva una parte de sí mirando hacia el horizonte. Y esa distancia invisible enciende obsesiones. Hay personas que se vuelven incapaces de olvidarlo porque sienten que jamás lograron conocerlo del todo. Siempre queda un misterio en su interior, una ruta secreta, una filosofía no revelada, un sueño imposible que todavía arde detrás de sus ojos. Su energía también posee una dimensión heroica. Sagitario tiene el don de levantar espíritus derrotados. Cuando alguien pierde la fe en sí mismo, su presencia puede convertirse en un incendio de motivación. Tiene palabras que despiertan valentía, gestos que rompen inseguridades y una capacidad extraordinaria para recordar a otros su propio poder. Esa influencia emocional deja huellas profundas. Muchos se enamoran no solo de Sagitario, sino de la versión más fuerte y libre de sí mismos que descubren a su lado. Sin embargo, su atracción fatal no es tranquila. Es volcánica. Sagitario despierta deseos intensos porque representa todo aquello que muchas almas reprimen: aventura, pasión, riesgo, expansión, rebeldía, deseo de conquistar el mundo. Quien se acerca demasiado a su fuego puede terminar consumido por la necesidad de seguirlo. Hay personas que abandonan viejas vidas después de conocer a un Sagitario, porque sienten que ya no soportan vivir encerradas en rutinas vacías. Su energía actúa como una llamada espiritual hacia algo más grande. El aura sagitariana tiene también una alegría guerrera difícil de destruir. Incluso después de las caídas, conserva la capacidad de reír, levantarse y volver a avanzar. Esa resistencia emocional produce admiración profunda. Muchos signos quedan fascinados por su manera de sobrevivir al dolor sin perder la fe. Parece guiado por una estrella invisible que siempre le recuerda que la vida continúa más allá de cualquier derrota. En el amor, Sagitario no suele amar de forma tibia. Ama como quien cruza océanos. Su pasión puede sentirse inmensa, luminosa y arrolladora. Hace sentir elegido, deseado y comprendido en un nivel espiritual.
Pero también necesita respirar, moverse y evolucionar. Por eso su atracción puede volverse tan peligrosa, despierta una intensidad emocional enorme mientras mantiene intacta su esencia libre. Algunos terminan obsesionados intentando retener lo que jamás nació para ser encerrado. Y aún así, pocos logran resistirse. Sagitario tiene la seducción del aventurero que promete una vida distinta. Su presencia despierta imágenes de caminos abiertos, noches infinitas, conversaciones bajo cielos inmensos y futuros sin cadenas. No atrae solamente cuerpos o corazones, atrae esperanzas dormidas. Hace creer que todavía existen milagros, viajes imposibles y destinos extraordinarios esperando más allá del miedo. Por eso deja marcas imborrables. No porque sea perfecto. No porque siempre permanezca. Sino porque después de conocer su fuego, muchas personas descubren que jamás volverán a conformarse con una existencia pequeña. Sagitario posee una capacidad casi sobrenatural para despertar deseo incluso cuando no intenta seducir. Su magnetismo no siempre opera a través de gestos calculados o estrategias emocionales, muchas veces nace precisamente de su indiferencia hacia la necesidad de impresionar. Mientras otros buscan ser admirados, Sagitario busca sentirse vivo. Y esa diferencia cambia completamente la energía que proyecta. Hay una fuerza inmensa en quien no mendiga atención. Las personas perciben esa autosuficiencia como una especie de poder espiritual, una señal silenciosa de que están frente a alguien que no teme caminar solo si es necesario. La atracción fatal de Sagitario también está profundamente conectada con su naturaleza expansiva. Junto a este signo, las emociones parecen crecer hasta dimensiones gigantescas. Las conversaciones se vuelven más intensas, las ideas más ambiciosas y los sueños más peligrosamente posibles. Su energía tiene la capacidad de romper el conformismo emocional de quienes lo rodean. Muchas personas sienten que antes de conocer a Sagitario estaban dormidas dentro de vidas demasiado pequeñas, atrapadas en rutinas que lentamente apagaban el alma. Entonces aparece ese fuego mutable y todo empieza a cambiar. Sagitario no transmite resignación. Transmite conquista. Incluso cuando atraviesa derrotas, conserva una mirada orientada hacia el mañana. Esa conexión con el futuro genera una atracción extremadamente poderosa porque el ser humano se siente naturalmente atraído hacia quienes encarnan esperanza. Hay signos que dominan desde la intensidad emocional, pero Sagitario domina desde la inspiración. Hace sentir que todavía quedan mundos por descubrir dentro y fuera de uno mismo. Esa sensación puede convertirse en una obsesión emocional muy difícil de superar. Existe además una dualidad fascinante en su personalidad. Aunque suele mostrarse luminoso, optimista y aventurero, en el fondo posee una profundidad filosófica enorme. Sagitario no solo busca experiencias, busca significado. Quiere entender el sentido de la existencia, del amor, del destino y de la libertad. Cuando comparte esa dimensión más íntima, produce una conexión devastadora. Porque detrás del espíritu salvaje aparece alguien capaz de reflexionar sobre el universo con intensidad casi mística. Muchos quedan atrapados precisamente en esa mezcla de ligereza y profundidad. Puede pasar de la risa más desbordante a una conversación capaz de transformar la visión del mundo de otra persona. Tiene el don de hacer sentir que la vida es una aventura espiritual, no únicamente una sucesión de obligaciones. Y en tiempos donde tantas personas viven desconectadas de su propia pasión interior, Sagitario aparece como un recordatorio ardiente de que el alma necesita expansión para no marchitarse. Su atracción fatal también está relacionada con el riesgo emocional que representa. Amar a Sagitario suele sentirse como entrar en territorio desconocido. Nunca se sabe con exactitud cuál será su próximo movimiento, qué nuevo sueño aparecerá en su horizonte o qué impulso de libertad lo llevará hacia otro desafío. Esa imprevisibilidad genera una tensión magnética constante. Muchos signos sienten que junto a Sagitario todo puede cambiar en cualquier instante, y esa incertidumbre alimenta el deseo con una intensidad casi adictiva. Pero no se trata únicamente de aventura externa. Sagitario tiene la capacidad de desafiar mentalmente a quienes ama. No tolera fácilmente las mentes cerradas ni las almas conformistas. Empuja a otros a cuestionar sus límites, sus miedos y hasta las cadenas invisibles que arrastran desde hace años. A veces lo hace con suavidad, otras veces con una brutalidad sincera que sacude profundamente. Sin embargo, incluso cuando hiere con la verdad, deja semillas de crecimiento. Esa es una de sus fuerzas más peligrosas, transforma.
Hay personas que jamás vuelven a ser las mismas después de amar a un Sagitario. Porque este signo deja una huella relacionada con la expansión personal. Después de vivir su intensidad, resulta difícil regresar a relaciones vacías, conversaciones superficiales o vínculos donde el alma permanece encerrada. Sagitario enseña, incluso sin proponérselo, que el amor también debe ser una puerta hacia horizontes más grandes. En el plano energético, su fuego mutable crea una sensación de movimiento perpetuo. Incluso quieto, Sagitario parece avanzar hacia algo. Su espíritu rara vez permanece estancado. Esa vitalidad permanente resulta profundamente seductora. Muchos sienten que acercarse a él es acercarse a una corriente de energía capaz de arrastrarlos lejos de la monotonía. Y aunque algunos terminan agotados intentando seguir su ritmo, otros descubren gracias a él una versión mucho más valiente de sí mismos. También existe una nobleza especial en Sagitario que incrementa todavía más su magnetismo. A pesar de su necesidad de libertad, suele detestar la manipulación emocional y las falsedades. Prefiere vínculos honestos, intensos y transparentes. Cuando entrega afecto verdadero, lo hace desde una autenticidad casi salvaje. No ama desde la estrategia, ama desde el impulso del alma. Y esa sinceridad emocional puede desarmar incluso a las personas más frías o desconfiadas. Sin embargo, su fuego no siempre es fácil de sostener. Sagitario puede convertirse en tormenta cuando siente que intentan limitar su esencia. La misma energía que inspira y enamora puede volverse distante si percibe control, rutina excesiva o dependencia emocional. Por eso muchas personas viven relaciones inolvidables con este signo, porque jamás se sienten completamente seguras de poseerlo. Y aquello que no puede poseerse fácilmente suele convertirse en deseo eterno. En lo más profundo, la atracción fatal de Sagitario nace de una verdad simple y devastadora: representa la posibilidad de una vida más grande. Su presencia recuerda que el alma humana nació para explorar, aprender, arriesgarse y expandirse más allá del miedo. No es únicamente un signo zodiacal, es una antorcha encendida avanzando contra la oscuridad del conformismo. Y quienes sienten el calor de ese fuego rara vez logran olvidarlo. Sagitario posee una conexión secreta con el deseo de escapar que existe dentro de casi todos los seres humanos. Esa es una de las razones más profundas de su atracción fatal. Muchas personas viven atrapadas en estructuras invisibles, obligaciones que no aman, relaciones que apagan su energía, miedos heredados, rutinas que consumen lentamente la pasión interior. Entonces aparece Sagitario con su fuego indomable y recuerda algo que el alma había olvidado: todavía es posible huir hacia una vida más auténtica. Su energía no seduce únicamente desde el romance. Seduce desde la promesa de liberación. Hay algo en su forma de hablar, de mirar el horizonte y de enfrentar el mundo que hace sentir que las cadenas pueden romperse. Incluso quienes jamás abandonarían realmente su zona de confort sienten una fascinación inmensa por alguien que sí parece capaz de hacerlo en cualquier momento. Sagitario encarna el valor que muchos desearían tener. Por eso su presencia suele generar emociones tan extremas. Hay personas que sienten admiración inmediata, otras desarrollan obsesión silenciosa y algunas experimentan incluso temor. Porque Sagitario obliga a mirar de frente la propia cobardía emocional. Su sola existencia desafía la resignación. Frente a él, las excusas pierden fuerza. Resulta difícil justificar una vida pequeña cuando alguien arde con semejante intensidad de expansión. Astrológicamente, Sagitario está gobernado por la energía de la búsqueda infinita. No vino al mundo para quedarse quieto dentro de límites estrechos. Su alma apunta constantemente hacia algo más grande: nuevas experiencias, nuevas ideas, nuevos caminos espirituales, nuevas verdades. Esa necesidad de crecimiento perpetuo crea un magnetismo especial porque transmite movimiento, evolución y conquista. Las personas sienten que junto a Sagitario jamás permanecerán detenidas en el mismo lugar emocional. Incluso su manera de amar suele tener un componente épico. Cuando se enamora de verdad, Sagitario puede transformar el amor en una aventura inmensa. No busca únicamente compartir momentos, busca compartir expansión. Quiere caminar junto a alguien que también se atreva a crecer, explorar y desafiar la vida. Su pasión no se conforma con vínculos vacíos sostenidos por costumbre. Necesita sentir fuego, visión y propósito. Y cuando encuentra una conexión auténtica, puede convertirse en un compañero ferozmente leal, dispuesto a atravesar tormentas enteras por aquello que considera verdadero.
Sin embargo, su atracción fatal también nace de sus contradicciones internas. Aunque proyecta libertad y fortaleza, en el fondo muchas veces carga una profunda batalla entre el deseo de pertenecer y el miedo a ser encerrado. Esa tensión emocional crea una vibración intensa que otros perciben aunque no sepan explicarla. Sagitario puede acercarse con pasión desbordante y luego tomar distancia para recuperar aire. Puede entregar el alma en un instante y después necesitar silencio y espacio para reencontrarse consigo mismo. Esa oscilación emocional vuelve su energía todavía más adictiva. Hay personas que quedan atrapadas intentando descifrarlo, creyendo que detrás de cada retirada existe un secreto más profundo. Y en cierta forma lo hay. Porque Sagitario rara vez muestra todas sus heridas. Aunque parece luminoso y optimista, suele esconder dolores relacionados con la decepción, la traición o la sensación de no encontrar nunca un lugar definitivo en el mundo. Su sonrisa muchas veces es también un acto de resistencia contra la oscuridad. Esa capacidad de seguir brillando incluso después de las caídas produce una fascinación inmensa. Sagitario posee el espíritu del guerrero que sangra pero continúa avanzando hacia el horizonte. No se queda demasiado tiempo lamentando las ruinas. Prefiere levantarse, reconstruirse y volver a perseguir el próximo amanecer. Quienes observan esa fuerza sienten admiración porque perciben una voluntad difícil de destruir. También existe una sensualidad especial en su energía. No necesariamente una sensualidad lenta o calculadora, sino una intensidad viva, espontánea y ardiente. Sagitario seduce con entusiasmo, con inteligencia, con humor y con la sensación constante de que cualquier instante puede transformarse en una experiencia inolvidable. Tiene el don de convertir lo cotidiano en aventura. Y esa capacidad enciende emociones profundas porque rompe la monotonía emocional que consume a tantas personas. Su fuego además posee una dimensión espiritual poderosa. Sagitario no solo busca placer o éxito material, busca sentido. Necesita creer que existe algo más allá de lo visible. Por eso suele sentirse atraído por filosofías, viajes interiores, conocimientos antiguos y preguntas relacionadas con el destino humano. Cuando comparte esa visión expansiva de la existencia, despierta conexiones muy intensas. Muchos sienten que no están únicamente frente a una persona, sino frente a un alma guiada por una misión invisible. Esa percepción aumenta todavía más su magnetismo. Hay algo heroico en Sagitario porque nunca deja de apuntar hacia arriba, incluso cuando el mundo intenta arrastrarlo hacia abajo. Su símbolo, el arquero, representa precisamente esa búsqueda constante de alturas mayores. Mientras otros se conforman con sobrevivir, Sagitario desea conquistar sentido, libertad y verdad. Y quien vive guiado por ideales tan grandes inevitablemente se vuelve inolvidable. También atrae porque no teme mostrarse imperfecto. Puede ser impulsivo, exagerado, imprudente o brutalmente sincero. Pero precisamente esas imperfecciones hacen que su energía resulte real. En un mundo lleno de máscaras emocionales, Sagitario conserva algo salvaje y genuino. No siempre sabe quedarse, no siempre mide las consecuencias de sus palabras y no siempre comprende el impacto que genera en los demás. Pero jamás transmite falsedad. Y la autenticidad tiene una fuerza magnética imposible de fabricar. En el fondo, la atracción fatal de Sagitario nace de su conexión con el infinito. Representa el impulso eterno del alma humana hacia lo desconocido. Su energía recuerda que la vida no fue creada para vivirse con miedo, sino con valentía, curiosidad y pasión ardiente. Allí donde aparece, deja una sensación extraña, como si el destino estuviera llamando desde tierras lejanas todavía no conquistadas. Y muchos terminan enamorándose no solo de Sagitario, sino de la versión más libre, valiente y expansiva de sí mismos que despierta bajo su fuego. La atracción fatal de Sagitario también nace de su relación casi sagrada con el peligro emocional. Hay signos que aman desde la necesidad de seguridad, desde el deseo de estabilidad o desde el miedo a perder. Sagitario, en cambio, ama como quien se lanza hacia un territorio desconocido sin garantías de regresar intacto. Esa valentía emocional produce un impacto inmenso en quienes lo rodean, porque revela una forma de vivir el amor que parece más cercana a una epopeya que a una simple relación humana. Su fuego no conoce medias tintas cuando algo despierta realmente su alma. Puede pasar de la indiferencia absoluta a una intensidad capaz de alterar completamente el mundo emocional de otra persona. Y precisamente porque no entrega esa pasión a cualquiera, cuando finalmente ocurre se siente como un privilegio extraordinario.
Sagitario tiene la capacidad de mirar a alguien y hacerle sentir elegido para una aventura irrepetible, como si el destino mismo hubiera abierto una puerta secreta entre dos almas destinadas a desafiar juntas el universo. Pero esa intensidad jamás permanece quieta. Sagitario necesita sentir que la energía continúa creciendo, avanzando y evolucionando. Cuando percibe monotonía, control excesivo o estancamiento emocional, algo dentro de él comienza a apagarse lentamente. Por eso muchas personas viven relaciones inolvidables con este signo, porque junto a Sagitario nunca sienten que están viviendo una historia común. Incluso los momentos simples adquieren una dimensión distinta. Una conversación puede transformarse en una revelación. Un viaje puede convertirse en una experiencia espiritual. Una noche cualquiera puede sentirse como el inicio de una leyenda personal. Existe además una fuerza solar en su presencia. Sagitario suele iluminar espacios emocionales oscuros sin darse cuenta. Tiene una energía expansiva que arrastra a otros hacia estados mentales más optimistas, más valientes y más intensos. Cuando entra en un ambiente, muchas veces modifica completamente la vibración emocional. Su entusiasmo puede despertar personas apagadas, reactivar sueños olvidados y devolver esperanza a quienes habían dejado de creer en sí mismos. Esa capacidad de insuflar vida crea vínculos extremadamente profundos. Muchas personas no logran olvidar a Sagitario porque asocian su presencia con una etapa de transformación personal. Antes de conocerlo existía resignación, miedo o apatía, después de su paso quedó una huella de movimiento y despertar interior. Incluso cuando la relación termina, permanece la sensación de que algo cambió para siempre. Sagitario deja cicatrices luminosas. Marca la memoria emocional con experiencias que rompen la percepción ordinaria de la vida. También posee una conexión especial con la conquista intelectual. Su atracción fatal no depende únicamente de la apariencia física ni de la química emocional. Sagitario seduce profundamente a través de las ideas. Tiene el don de expandir conversaciones hacia territorios filosóficos, espirituales o existenciales que otros signos rara vez exploran con tanta pasión. Su mente busca constantemente comprender el sentido oculto de la realidad. Y cuando encuentra a alguien capaz de seguir ese ritmo mental, la conexión puede volverse explosiva. Hay algo profundamente embriagador en sentirse comprendido por un Sagitario. Porque no escucha únicamente palabras, escucha sueños, ambiciones y verdades internas que muchas veces otros ignoran. Tiene una capacidad natural para detectar el potencial oculto en las personas. Y cuando cree en alguien, transmite esa fe con una intensidad que puede transformar destinos. Su mirada suele ver más allá de las limitaciones presentes. Ve posibilidades futuras, caminos alternativos y versiones más grandes del alma humana. Eso explica por qué tantos terminan emocionalmente atrapados en su fuego. Sagitario hace sentir que la vida todavía puede ser inmensa. Y una vez que alguien experimenta esa sensación, resulta difícil regresar a vínculos donde el espíritu permanece encerrado. Su energía genera hambre de expansión. Hambre de aventura. Hambre de autenticidad. Despierta el deseo de abandonar máscaras, miedos y cadenas emocionales para vivir desde una verdad más salvaje y luminosa. Sin embargo, detrás de toda esa fuerza existe también una melancolía silenciosa que pocas personas logran comprender por completo. Sagitario suele cargar la tristeza secreta de quien jamás encuentra un horizonte definitivo. Incluso cuando alcanza metas importantes, una parte de su alma continúa buscando algo más allá. Esa búsqueda eterna puede convertirlo en alguien emocionalmente inquieto, incapaz de conformarse demasiado tiempo con cualquier realidad fija. Y precisamente esa nostalgia invisible aumenta su magnetismo. Porque en el fondo transmite la sensación de ser un viajero del destino, alguien que pertenece más al camino que a la llegada. Hay una poesía trágica en su energía. Ama intensamente, sueña intensamente, vive intensamente, pero siempre parece escuchar una llamada lejana proveniente de territorios todavía no conquistados. Quienes se enamoran de Sagitario sienten muchas veces que intentan abrazar el viento, retener una llama o detener una flecha en pleno vuelo. Su espíritu además posee una rebeldía natural frente a todo aquello que intente domesticar el alma. Detesta las relaciones basadas en manipulación, dependencia o rutina vacía. Necesita sentir verdad, movimiento y libertad emocional. Y aunque eso puede volverlo difícil de comprender para algunos signos, también es precisamente lo que lo vuelve irresistible. Sagitario representa la posibilidad de amar sin perder la esencia propia.
En un mundo donde tantas personas terminan apagándose para encajar, Sagitario aparece como un símbolo viviente de autenticidad salvaje. Por eso atrae con tanta fuerza. Porque recuerda algo que el corazón humano sabe desde siempre pero a veces olvida: la vida no fue creada para sobrevivirse en silencio, sino para arder con pasión, expandirse más allá del miedo y perseguir horizontes imposibles hasta el último instante. Sagitario no seduce solamente con palabras, miradas o gestos. Seduce con la promesa de una existencia más grande. Y esa promesa tiene el poder de perseguir el alma de otros durante años enteros, como un eco de fuego imposible de extinguir. Sagitario posee una forma de caminar por el mundo que despierta una mezcla peligrosa de admiración y deseo. No avanza como alguien que simplemente atraviesa la vida, avanza como quien siente que el universo entero es un territorio por conquistar. Esa energía produce una atracción profunda porque transmite expansión constante. Allí donde otros ven límites, Sagitario percibe posibilidades. Allí donde otros se resignan, este signo imagina nuevos caminos. Su fuego no acepta fácilmente la derrota espiritual, y esa resistencia interior se convierte en uno de los rasgos más magnéticos de toda su naturaleza. Muchas personas quedan atrapadas en su órbita porque Sagitario representa lo que ellas mismas no se atreven a ser. Mientras muchos esconden sus sueños por miedo al fracaso o al juicio ajeno, él continúa avanzando detrás de sus visiones con una intensidad casi salvaje. Incluso cuando cae, conserva una dignidad feroz. Puede quebrarse, puede perderse, puede atravesar desilusiones profundas, pero rara vez permite que el mundo destruya por completo su fe en el mañana. Esa esperanza indestructible seduce más de lo que aparenta. Existe una belleza poderosa en alguien que continúa creyendo en la vida después de haber conocido la decepción. Sagitario posee precisamente esa clase de fuerza. Su optimismo no siempre nace de la ingenuidad, muchas veces nace de haber enfrentado tormentas internas y aún así decidir continuar mirando hacia el horizonte. Por eso su presencia genera tanta inspiración. Hace sentir que ninguna oscuridad es definitiva mientras el alma conserve el valor de seguir avanzando. También existe un aspecto profundamente instintivo en su magnetismo. Sagitario suele actuar guiado por impulsos auténticos más que por estrategias calculadas. Su fuego responde al entusiasmo, a la pasión y a la intuición del momento. Cuando algo despierta su interés, se entrega con intensidad inmediata. Y esa espontaneidad provoca una sensación de autenticidad extremadamente seductora. Frente a él, muchas personas sienten que están experimentando emociones reales, no vínculos construidos desde máscaras o conveniencias. Su energía además tiene algo de indomable. Hay signos que pueden adaptarse fácilmente a estructuras rígidas, normas emocionales o expectativas sociales. Sagitario no nació para eso. Su alma necesita espacio para respirar, explorar y expandirse. Y cuanto más intentan controlarlo, más poderosa se vuelve su necesidad de escapar. Esa resistencia frente a la dominación despierta fascinación porque representa un tipo de libertad que pocas personas logran sostener realmente en sus vidas. En el fondo, Sagitario teme una sola cosa: dejar de sentir que está vivo. Por eso rechaza todo aquello que apague su fuego interior. Relaciones vacías, rutinas mecánicas, conversaciones superficiales o ambientes donde el alma se marchita lentamente pueden convertirse en prisiones insoportables para este signo. Necesita intensidad emocional, desafíos mentales y experiencias que mantengan despierta su conexión con la aventura. Y esa búsqueda permanente genera una vibración eléctrica que otros perciben incluso antes de conocerlo profundamente. Muchas veces su atracción fatal nace precisamente de esa imposibilidad de ser predecible. Sagitario no siempre sigue caminos lógicos. Puede cambiar de rumbo de manera inesperada si siente que el destino lo llama hacia otra dirección. Tiene la valentía de abandonar escenarios cómodos para perseguir algo que su intuición considera más verdadero. Y aunque esa actitud puede resultar desconcertante para algunos, también provoca una enorme admiración. Porque la mayoría de las personas pasan la vida entera soñando con escapar de aquello que las limita, mientras Sagitario realmente se atreve a hacerlo. Su conexión con el fuego mutable también le otorga una capacidad extraordinaria para reinventarse. Después de las derrotas, suele renacer con más fuerza. Después de las pérdidas, encuentra nuevas razones para seguir adelante. Hay algo casi mítico en esa capacidad de transformación constante. Parece guiado por una energía que le impide permanecer demasiado tiempo derrotado. Y quienes observan esa resiliencia terminan profundamente impactados.
Pero su magnetismo no proviene únicamente de la fortaleza. También nace de su vulnerabilidad oculta. Aunque proyecta confianza y libertad, Sagitario suele esconder heridas relacionadas con la sensación de no encajar completamente en ningún lugar. Muchas veces experimenta una soledad silenciosa, como si su alma perteneciera a horizontes demasiado amplios para ser comprendidos fácilmente. Esa melancolía secreta añade profundidad a su fuego. Porque detrás del aventurero luminoso existe alguien que también busca desesperadamente sentido, verdad y conexión auténtica. Cuando permite que alguien vea esa parte vulnerable, la intensidad emocional puede volverse devastadora. Porque entonces deja de ser solamente el guerrero optimista y se revela como un alma humana atravesada por preguntas inmensas. Esa mezcla entre fuerza y fragilidad resulta irresistiblemente magnética. Sagitario transmite la sensación de ser invencible y herido al mismo tiempo. Además, posee una relación muy especial con el destino. Su energía parece guiada por la convicción interna de que siempre existe algo más allá esperando ser descubierto. No soporta vivir limitado a lo conocido. Necesita explorar nuevas ideas, nuevos territorios y nuevas versiones de sí mismo. Esa búsqueda eterna lo convierte en símbolo de evolución continua. Y las personas se sienten inevitablemente atraídas hacia quienes encarnan movimiento y crecimiento. Sagitario también tiene el poder de despertar valentía en otros. Junto a él, muchas personas se atreven a decir verdades que habían callado durante años, a perseguir sueños abandonados o a romper cadenas emocionales que creían imposibles de destruir. Su fuego contagia impulso vital. Hace sentir que todavía hay tiempo para cambiar el rumbo de la historia personal. Por eso deja marcas tan profundas. No porque siempre permanezca físicamente. No porque prometa eternidad. Sino porque transforma la percepción emocional de quienes atraviesan su camino. Después de experimentar su intensidad, muchas personas descubren que ya no pueden conformarse con vidas pequeñas ni con amores tibios. Sagitario representa el llamado salvaje del alma hacia algo más grande. Y ese llamado, una vez escuchado, jamás desaparece por completo. Sagitario también ejerce una atracción fatal a través de su relación con la verdad desnuda, esa verdad que no siempre es cómoda pero que tiene un poder casi sagrado cuando aparece sin filtros. Este signo no suele construir su magnetismo desde la manipulación emocional ni desde el juego sutil de apariencias, sino desde una sinceridad que puede resultar abrasadora. Esa franqueza, lejos de alejar a los demás, muchas veces los hipnotiza, porque rompe con la costumbre de convivir entre medias verdades y silencios calculados. Sagitario dice lo que otros piensan pero no se atreven a pronunciar, y en ese gesto hay una forma de libertad que impacta directamente en la psique de quienes lo rodean. La atracción se intensifica porque esa verdad no nace del deseo de herir, sino de la necesidad de expandir. Sagitario no busca destruir, busca liberar. Incluso cuando sus palabras golpean, suelen llevar implícita una intención de despertar conciencia. Esa mezcla entre crudeza y propósito crea una energía difícil de ignorar. Muchas personas sienten que, al estar cerca de este signo, están frente a un espejo sin adornos, uno que muestra tanto lo luminoso como lo que se ha evitado durante demasiado tiempo. Esa experiencia puede ser incómoda, pero también profundamente transformadora. Otro aspecto poco evidente de su magnetismo es su relación con la fe en el proceso de la vida. Sagitario no siempre necesita certezas absolutas para avanzar. Tiene una especie de confianza interna en que el camino se irá revelando a medida que se recorre. Esa actitud, casi mística en su fondo, contrasta con la necesidad de control que domina a muchas personas. Por eso su presencia se siente como una invitación silenciosa a soltar el miedo, a confiar en lo desconocido y a aceptar que no todo puede ser planificado. Esa entrega al flujo del destino resulta extremadamente atractiva para quienes viven atrapados en la rigidez mental o emocional. Sagitario transmite la sensación de que el universo es más grande que cualquier problema personal. Esa percepción cambia el estado emocional de quienes lo rodean. Los conflictos dejan de parecer definitivos, las crisis se relativizan y la vida empieza a percibirse como un proceso en constante movimiento. Esa capacidad de recontextualizar la experiencia humana genera una forma de alivio psicológico que puede convertirse en dependencia emocional. Hay quienes no buscan a Sagitario solo por amor o compañía, sino por la expansión mental que su energía provoca. También existe una dimensión profundamente instintiva en su forma de vincularse. Sagitario rara vez ama desde el cálculo.
Cuando se involucra, lo hace desde una especie de impulso vital que no siempre puede explicar con palabras. Esa espontaneidad emocional transmite autenticidad, y la autenticidad es uno de los mayores imanes energéticos que existen. Frente a Sagitario, muchos sienten que no hay guión, no hay actuación, no hay intención oculta. Esa percepción genera una confianza inmediata que puede evolucionar rápidamente hacia una atracción intensa. Sin embargo, su forma de amar no se sostiene en la posesión. Sagitario no entiende el amor como encierro ni como dependencia. Necesita que el vínculo respire, que evolucione, que conserve un espacio de libertad individual. Esta característica genera una paradoja emocional poderosa: cuanto menos intenta retener, más deseo despierta. La imposibilidad de poseer completamente su atención o su permanencia crea una tensión invisible que alimenta la fascinación. Hay algo en lo inalcanzable que intensifica el anhelo, y Sagitario se mueve precisamente en ese límite entre presencia y escape. Su energía también tiene un componente pedagógico oculto. Sagitario no solo vive experiencias, sino que las convierte en aprendizaje constante. Tiene una necesidad interna de comprender lo que le sucede, de extraer significado de cada vivencia. Esa actitud transforma sus relaciones en procesos de crecimiento mutuo, incluso cuando no son duraderas. Quien se cruza con este signo suele salir con una nueva perspectiva sobre la vida, el amor o la propia identidad. Esa huella de aprendizaje es una de las razones por las que su recuerdo permanece tanto tiempo. Hay una cualidad casi épica en su manera de enfrentar el sufrimiento. Sagitario no suele quedarse atrapado en la victimización. Incluso en los momentos de mayor dolor, busca una salida, una dirección, una razón para seguir avanzando. Esa resiliencia activa resulta profundamente inspiradora. No es una resistencia silenciosa, sino una resistencia en movimiento. Como si el acto de caminar hacia adelante fuera en sí mismo una forma de sanar. Esa filosofía vital impacta en quienes lo rodean porque demuestra que la caída no es el final, sino una transición. En su interior también habita una tensión constante entre el deseo de profundidad y la necesidad de ligereza. Sagitario puede sumergirse en reflexiones existenciales profundas, pero al mismo tiempo necesita aire, humor y movimiento para no quedar atrapado en la densidad emocional. Esa dualidad crea un magnetismo impredecible. Puede ser filosófico en un momento y completamente libre al siguiente, generando la sensación de que nunca se termina de conocer del todo. Esa incompletitud mantiene viva la atracción. Su relación con el futuro es otro de sus rasgos más seductores. Sagitario no vive anclado en el pasado de forma permanente. Su mirada está orientada hacia lo que todavía no existe. Esa orientación hacia lo posible crea una energía de anticipación constante. Estar cerca de él se siente como estar cerca de algo que está a punto de ocurrir, como si la vida siempre estuviera por comenzar de nuevo. Esa expectativa permanente alimenta la emoción y evita que la conexión se vuelva estática. Sagitario también tiene la capacidad de convertir lo ordinario en experiencia significativa. Un simple momento puede transformarse en una historia memorable. Una conversación casual puede adquirir dimensiones filosóficas. Una decisión impulsiva puede convertirse en una aventura inesperada. Esa capacidad de intensificar la realidad es parte de su encanto. Hace que la vida se sienta más grande de lo que parecía antes de su llegada. Sagitario también ejerce su atracción fatal desde un territorio menos visible pero profundamente influyente, su relación con la posibilidad. Este signo no se limita a lo que es, sino que vive conectado a lo que podría ser. Esa orientación constante hacia lo potencial genera una energía expansiva que modifica la percepción emocional de quienes lo rodean. Estar cerca de Sagitario es entrar en contacto con una mentalidad que no acepta el cierre definitivo de las historias, que siempre deja una rendija abierta hacia nuevas versiones del destino. Esa conexión con lo posible hace que su presencia se sienta como una puerta entreabierta. Nada parece completamente terminado a su alrededor. Incluso lo que parece una pérdida puede transformarse en comienzo, incluso lo que parece un error puede adquirir sentido en el futuro. Esa forma de interpretar la experiencia humana crea una atmósfera de transformación constante, donde el alma se siente invitada a seguir moviéndose en lugar de detenerse. Sagitario también atrae desde su relación con el desapego consciente. No se trata de frialdad ni de indiferencia, sino de una comprensión interna de que todo en la vida está en tránsito. Esa conciencia le permite vincularse sin aferrarse en exceso, amar sin intentar poseer y vivir sin la necesidad de controlar cada resultado.
Esa actitud genera una paradoja emocional poderosa, porque cuanto menos intenta retener, más profundamente impacta en la memoria de los demás. La ausencia de posesividad se convierte en un imán. Hay algo casi filosófico en su forma de desaparecer y regresar en la vida de otros. Sagitario puede alejarse cuando siente que necesita expansión interna, pero no lo hace desde el abandono emocional, sino desde la necesidad de continuidad espiritual. Esa dinámica genera un efecto de eco emocional, su presencia no se percibe como algo lineal, sino como una onda que aparece, se expande, se aleja y vuelve a resonar en la memoria afectiva. Esa irregularidad contribuye a su carácter inolvidable. Su atracción fatal también se alimenta de la forma en que desafía la percepción del riesgo. Sagitario no vive el riesgo como amenaza, sino como posibilidad de crecimiento. Esa inversión de significado convierte su energía en algo profundamente magnético. Mientras muchos buscan evitar lo incierto, él lo interpreta como espacio de descubrimiento. Esa actitud no solo lo impulsa a vivir experiencias intensas, sino que contagia a otros la sensación de que el miedo no tiene la última palabra. Existe además una dimensión profundamente simbólica en su manera de existir. Sagitario parece actuar como un recordatorio viviente de que la vida es más amplia que cualquier circunstancia individual. Su energía proyecta una sensación de grandeza que trasciende lo personal. Por eso, quienes entran en contacto con él a menudo sienten que sus propios problemas se recontextualizan dentro de una perspectiva más amplia. Esa expansión de la mirada es uno de los mecanismos más sutiles de su magnetismo. Su fuego mutable tiene también la capacidad de desestabilizar estructuras internas demasiado rígidas. Sagitario no siempre busca destruir creencias o hábitos, pero su mera presencia puede generar movimiento en lo que estaba inmóvil. Esa inestabilidad no es caótica en sentido negativo, sino profundamente evolutiva. Obliga a reconsiderar certezas, a flexibilizar pensamientos y a abrir espacios mentales que antes estaban cerrados. Esa función disruptiva lo convierte en un agente de cambio emocional. Otro aspecto fundamental de su atracción es su relación con el entusiasmo como fuerza vital. Sagitario no vive la emoción de manera contenida, sino expansiva. Su entusiasmo no es superficial, sino energético. Cuando algo lo apasiona, lo transmite con una intensidad que puede transformar el ambiente entero. Ese entusiasmo no necesita explicación racional para ser percibido, se siente como una corriente viva que atraviesa la interacción. Y esa energía resulta altamente contagiosa. También posee una capacidad singular para convertir la incertidumbre en aventura. Donde otros ven vacío, Sagitario percibe espacio narrativo. Donde otros sienten falta de dirección, él imagina caminos múltiples. Esa reinterpretación constante de la realidad genera una sensación de amplitud emocional que contrasta con la rigidez de muchas experiencias humanas cotidianas. Por eso su presencia se siente como una apertura del horizonte mental. Sagitario también atrae porque no se aferra a una única versión del amor. Su forma de vincularse está atravesada por la idea de evolución. Entiende que las personas cambian, que las emociones se transforman y que los vínculos también pueden atravesar fases distintas sin perder su esencia. Esa visión dinámica del afecto genera una experiencia emocional diferente, donde el amor no se percibe como una estructura fija, sino como un viaje compartido. En su energía existe además una valentía silenciosa frente a la soledad. Sagitario no teme estar consigo mismo durante periodos de búsqueda o reflexión. Esa capacidad de sostener su propio vacío sin desesperación lo convierte en una figura emocionalmente autónoma. Esa autonomía, lejos de alejar a los demás, despierta admiración, porque revela una forma de libertad interior que muchas personas anhelan pero no siempre alcanzan. Todo esto configura una atracción que no depende de un solo rasgo, sino de una constelación de fuerzas internas en movimiento constante. Sagitario no seduce únicamente por lo que muestra, sino por lo que activa en el interior de quienes lo perciben. Despierta expansión, cuestionamiento, deseo de movimiento y una intuición profunda de que la vida puede ser mucho más grande de lo que parecía antes de su llegada. Y esa percepción, una vez encendida, rara vez se apaga del todo.